¿Sabías cuál fue el contexto histórico de Stranger Things, la primera temporada? ¿Sabes todo lo que sucedió en el año 1983 a nivel de los Estados Unidos y a nivel mundial? Histórico, político, social, videojuegos, música, cine, series. Quédate y te los enseñaré todos y cada uno de ellos. El contexto social de los Estados Unidos. Literalmente, la Guerra Fría ya no parecía un sueño de los conspiracionistas, parecía una realidad en punto de ebullición. Los conflictos, las tensiones constantes habían llevado a pensar a todo el mundo que la guerra nuclear se venía. Sin embargo, ese mismo año también se descubrió cuál fue el virus causante del SIDA, el VIH. Ya saben las tragedias para diferentes comunidades y sobre todo los hippies en los 80s, una enfermedad que estaba a flor de piel, que inspiró una increíble película en el futuro que sería Filadelfia con Denzel Washington y Tom Hanks. En ese mismo año, Sally Ride se convirtió en la primera astronauta estadounidense en viajar al espacio en el transbordador espacial, el Challenger. Increíble, paranoia, irónico, se estrena el primer videojuego de Mario Bros. El primer juego de Nintendo sobre Mario. Aunque en el 1983 hubo una terrible crisis para la industria de los videojuegos, el cual generó y provocó la quiebra de varias empresas. A nivel cultural no pasó nada, solo que se fundó en 1983 la agrupación Red Hot Chili Peppers, que impactaría 20 años después, o unos 15 años después, y a nivel social también sucedió que David Bowie estrenó uno de sus últimos álbums, el cual fue un exitazo a nivel mundial. Luego, a nivel de producción social, cultura geek, fue el año del ultra boom, solo superado por un boom del 85 y otro del 88. Todos en pares, todos impares. Las 10 películas de recaudación más increíble, más impactantes en taquilla. Entre estas están la número 10, Staying Alive, con un actor que venía rompiendo la vida, que es John Travolta. Esta en aquel entonces recaudó 64 millones de dólares. La número 9, con Tony Montana, Scarface, una de las mejores películas de mafiosos, sobre todo en Miami, con Al Pacino, que recaudaría unos 65 millones de dólares. Luego la número 8, Sudden Impact, impacto súbito. Una mierda que nadie recordará porque lo único que tiene de impactante es que estaba protagonizado por Clint Eastwood. Esta recaudaría 67 millones con 600 mil dólares. Luego una de James Bond llamada Octopussy, la cual era con Roger Moore, el James Bond que más veces fue James Bond y el más rubio de todos, hasta Daniel Craig, con una recaudación de 67 millones con 890 mil dólares. La número 6, Juegos de Guerra, War Games. Esta yo realmente no sé ni de qué rayos sucedió, pero fue protagonizada por Matthew Broderick, el que en el futuro se casaría con alguien de Sex and the City, y esta recaudó 79 millones de dólares. Luego, la número 5 es Tiburón 3 y 3D, protagonizada por Dennis Quaid, al que ya recordará más viejecito en The Substance, con una recaudación de 87.9 millones de dólares. La número 4, Trading Places, protagonizada por Timothy Harris, Jamie Lee Curtis, y esta, aunque no la recuerdo de nada, generó 90 millones de dólares. La número 3, un clasicazo de los 80s, Flashdance, recaudaría 92 millones de dólares. La número 2, La Fuerza del Cariño, una comedia, novela, dramática, con romance, con Shirley MacLaine y Jack Nicholson, junto con Danny DeVito, Jeff Daniels, o sea, un complot de super actores super reconocidos de la época. Esta comedia, parodia romántica, 108 millones de dólares. Y luego, ¿cómo nos vamos a sorprender? De la cultura geek, de los nerds, la número 3. No. La número 1.
de Star Wars, la mejor de todos los tiempos, con 475 millones de dólares para la época. Star Wars, el regreso del Jedi. Luego de Una Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca, George Lucas cierra su trilogía original y la mejor de todos los tiempos con una película increíble llena de mucha acción. El cierre de la trilogía original con un Mark Hamill, un Harrison Ford, todo el mundazo en esa película con 475 millones de dólares. Ya tenemos un contexto de que ya tenemos una de las franquicias más increíbles, Star Wars, cerrando para aquel entonces. Tenemos a James Bond, tenemos a Scarface y tenemos a Tiburón. Estas fueron las películas que impactaron a nivel de la taquilla en 1983. Ahora bien, déjeme decirle que en ese año salieron muchas películas increíbles que impactaron en todos los sentidos. Y entre las películas que no fueron tan taquilleras está Risky Business, en la cual un joven Tom Cruise inmortal diría presente. Luego Classes con Dustin Hoffman, Gentle con la mítica Barbra Streisand, México 2000, un clavo épico. Luego estaría Una Historia de Navidad, es decir, la precuela de lo que vendría siendo en el futuro Mi Pobre Angelito. Así como Señor Madre, un clásico del cine, El Doctor Erótico, esto ya es de otro nivel, con el mítico Steve Martin. Otras tales películas como Krull, algo tirando a Star Wars pero que no saldría tan bien. Y Peanuts es una aventura de Charlie Brown, otra de James Bond que no me lo esperaba, pero sí, hay una Nunca Digas Nunca Jamás con Sean Connery en su regreso a James Bond. Y luego, nada más que decir, estos fueron los 1983, el contexto histórico de Stranger Things. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en el contexto histórico para la segunda temporada de Stranger Things de 1984? Quédate en este video y te explicaré todas las cosas que pasaron en los Estados Unidos en el 1984. Pero que nada y antes que todo, establezcamos el contexto político de los Estados Unidos en 1984. Resulta y acontece que se celebrarían las elecciones en los Estados Unidos y por primera vez en la historia del mismo país, un republicano repetiría. Y este es el presidente Ronald Reagan. Republicano, para los que no lo sabían, Un buen presidente de los Estados Unidos, republicano, que había ganado las elecciones de 1980 al 84, iba a repetir. Y estaba repitiendo porque las elecciones fueron revalidadas en el mismo noviembre. Literalmente, a un mes antes de la Navidad, se celebraría en los Estados Unidos, en 1984, las elecciones, donde el presidente Reagan ya tenía, en aquel entonces, un amplio margen para ganar. Y resulta y acontece que por primera vez en la historia de los 50 colegios electorales que habían, según los 50 estados de los Estados Unidos de Gringolandia, los republicanos, con Bush padre como vicepresidente y Ronald Reagan como presidente, en esa dupla de Reagan-Bush, ganaría 49-1. Para que cuando sus padres y algunos mentecatos le vengan a decir que los republicanos nunca han sido mayoría, que los republicanos nunca han ganado de calle, que los republicanos esto y aquello, díganle que busquen las elecciones de 1980 a 1984. El presidente Ronald Reagan ganaría en las 13 colonias, ganaría en Nueva York, que es un estado demócrata declarado, pero en aquel entonces era requete republicano. Este era el contexto político. El expresidente Ronald Reagan se estaba candidateando, iba a repetir y se veía como amplio margen para ganar en los Estados Unidos el candidato republicano. Del otro lado, en el lado demócrata, pues no había un candidato tan famoso, un tal Mondale y un tal Ferraro. Sabrá Dios quiénes eran estos señores de aquel entonces. Eran Walter Mondale, del demócrata, que recibió un total de 37,000 votos. Apenas votos. Y Ronald Reagan de los republicanos. En aquel entonces los Estados Unidos contaba con alrededor de 100 millones de votantes registrados disponibles para votar. Este es el contexto político que se vivía en los Estados Unidos. A nivel de los republicanos, llevaban la frente en alto más alta que nunca. Ahora bien, en el apartado no tan importante en ese sentido, pero sí más importante al nivel social, que impactaría al mundo, es
la música pop de 1984 se comería con yuca, batata y pipiota a todos los éxitos que jamás existiría del rock y del metal, o del comienzo del metal. Literalmente son los 100 canciones más increíbles que se pegaron en el 1984. Podemos contar con artistas como Michael Jackson, Bruce Springsteen, Madonna, Cyndi Lauper, Prince. Éxitos como Billie Jean, Thriller, el hip hop, el hard rock, el pop, el maquillaje. Todo lo increíble se pegó en el 1984 y la música fue mucho más allá. Literalmente podemos contar que en el top 100 de esas canciones estuvieron You spin me right, right, round, right, round, like a rocket baby, right, 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 round. No puedo cantar más de allá porque no tengo una buena voz y también tampoco voy a poner la canción por problemas de copyright. Es una canción buenísima de You Spin Me Right Round de Dead or Alive. Una canción que para los que siguen a Paul Rudd han visto esa imitación con Jimmy Fallon buenísima, el cual hasta cierto punto supera la versión original. En ese mismo año tendríamos canciones de Tear for Fears, una agrupación buenísima, una canción llamada Mother's Talk, llamado al activismo por la tierra, por todas las cosas que estaban pasando. Depeche Mode, una banda que en los 90 ya se cimentaría como la mejor de lo que es el New Wave, pero en aquel entonces, en los 80, habían sacado canciones increíbles, y en este año habían sacado la canción People Are People, So How Should It Be, una canción buenísima, junto con los Pet Shop Boys de los clásicos del New Wave de la época. Parte de esto tendríamos a Bon Jovi, John Bon Jovi, el inmortal. Tendríamos a Mick Jagger en una agrupación con los Jacksons, es decir, los Jackson 5, literalmente, cosas que jamás volvieron a pasar. Veríamos canciones increíbles como Bruce Springsteen, que de por sí tenía una voz increíble. Estaba Steve Perry, que tenía una de las mejores voces de la época, junto con el mítico y legendario Lionel Richie. Los Rolling Stones. The Police había arrasado. Teníamos también a Bryan Adams, Rem con su rock, un rock, claro, tirando a soft rock. La mítica Diane Ross. John Lennon, antes de que pasaran los trágicos eventos en el futuro, John Lennon seguía aún el único Beatle stand-up que sembraba el pánico entre las mujeres porque su música estaba fuera de serie. En el 1984 teníamos a Genesis, del cual en el futuro saldría Phil Collins, o una leyenda viviente de lo que es la música. Es un multiinstrumentista, por si no lo sabías. También teníamos agrupaciones como The Cars, Hall & Oates. Teníamos al mítico Michael Jackson, que rompería todos los récords con el álbum más increíble que había existido en los tiempos, Wham! De George Michael. O sea, literalmente yo creo que el 1984 fue la mejor época musical de toda la historia. En el número 6 de aquellos tiempos estaba Cyndi Lauper, que había cantado la canción Girls Wanna Have Fun, pero en este año había sacado Time After Time, una canción buenísima. Michael Jackson se pegaría de nuevo de una manera épica, cultural, con un impacto que el cortometraje de Thriller de Michael Jackson se estrenaría en octubre de 1984 y causaría un impacto tan grande en la cultura pop que jamás, nunca ni nadie pensó que un abrigo de cuero rojo iba a tener tal impacto en la cultura popular. Y, para si fuera poco, cuando tú pensabas que Michael Jackson era lo mejor que había pasado en 1984, Prince and the Revolution, Prince, aquel que tenía una guerra montada con Michael Jackson, le ganaría. Pero claro, solo en Estados Unidos le ganaría Prince a Michael Jackson, porque en Latinoamérica Prince es como el alfajor de caca y Michael Jackson nunca ha perdido su trono. La canción número 3 de esa época es fácilmente olvidable, pero no por la número 2, porque es de Madonna. Madonna seguía en aquel entonces picando fuerte. Y Prince estaba en su mejor momento y Michael Jackson estaba cimentando lo que sería el futuro de lo que es, en aquel entonces, prácticamente conocido como el mejor artista de pop y el rey del pop. En 1984 estaba prácticamente arrasando. Faltaban poquitas cosas para decir, este señor está fuera de serie. Ahora bien, déjame decirle que también a nivel de cartoons, en 1984 se estrenaron muñequitos buenísimos, muñequitos que duraron desde 1984 hasta la fecha, y muñequitos que duraron poco tiempo en el aire, más sin embargo impactaron a todo el mundo. ¿Cómo cuál? Transformers, Robots in the Sky. Thomas,
Y Los Trencitos, que claro, en República Dominicana llegaría muchos años más tarde, pero ya se había estrenado en 1984. Los Muppets Baby, que duraron desde 1984 al 1991, una serie buenísima, para los que les gustaban las aventuras y los Muppets en bebé. Voltron, el defensor del universo, solo duró un año, entre 1984 y 1985, pero todos recordamos a los Leones Galácticos con mucho cariño. Se estrenó Snorks, o una forma de decir Trolls. Se estrenaron las nuevas aventuras de Scooby-Doo, que en aquel entonces sí daba miedo. Aparte de esto, eso en los cartoons. Pero se estrenaron animes buenísimos, como música. La música es una película así como tal, Náusica del Valle del Viento, buenísimo. Se estrenó una de las mejores películas de Macross, esto es Robotech, fuera de serie. Se estrenaron también Heavy Metal L-Gun, que es de robótica total. Se estrenaron juegos como Giant Gore, que es de robot, pero una vaina sádica también, violenta. Se estrenó otra de las tantas sagas de Mazinger, es decir, el dios Mazinger. Se estrenó también en 1984 lo que podríamos llamar las 10 mejores películas de todos los tiempos, o mejores películas de taquilla en 1984. Literalmente, la número 10 es Star Trek, En busca de Spock, aquel mítico, increíble hombre que pensaba que era una máquina y es el ídolo de Sheldon Cooper. 9. Terminator con 78 millones de dólares. Número 8. Footloose con 80 millones de dólares. Cabe resaltar que es la primera vez que una película de baile y de chercha le gana a una película de acción. 7. Loca Academia de Policías o Police Academy con 81 millones de dólares. Uf, qué película que da bastante risa. Tiene un humor muy grosso de doble sentido. También está Romancing the Stone, la cual no recuerdo para nada, pero recaudó unos 86 millones de dólares. Hito cultural de 1984 fue Karate Kid. Hace poco salió que Ralph Macchio se le estrenó su estrella de Ralph Macchio en el Boulevard de las Estrellas. Al fin fue condecorado con una estrella. Karate Kid recaudó 90 millones de dólares, casi 91. Luego, otro clásico de los 80, los Gremlins, con 153 millones de dólares, superando con creces a todas las anteriores. Luego, el éxito más grande de todo 1984, solo superado por otro que les voy a mencionar, es Ghostbusters, Who You Gonna Call? Who You Gonna Call? Los Cazafantasmas, para recaudar 295 millones de dólares en la época. Literalmente vimos cómo los Ghostbusters, como los chicos, el club de perdedores, se disfraza de Ghostbusters. Porque no solo era la película de moda, sino que eran los frikis que estaban de moda. Luego, en el número opuesto, número 2, increíblemente, Los Policías de Beverly Hills. Es una chercha total. No hay nada de humor negro, pero sí hay mucha chercha. Y por supuesto nos podía faltar una película del legendario Steven Spielberg, Indiana Jones, con 333 millones de dólares, fuera de serie. Esto es, amigos y amigas, el contexto histórico de 1984. ¿Por qué rayos muchos fanáticos de Stranger Things creen que The Lost Sister fue un mal episodio? Y que supuestamente no conectó con nadie. Y que para colmo es el menor puntuado de todos. Quédate en este video y te explicaré por qué sí creo que es de los mejores y conecta bien con el universo de Stranger Things. ¡Ahí vamos! Bueno, déjenme decirles que yo voy a separar este video en varios aspectos. Primero, hay que tomar en cuenta que este video, Lost Sister, a diferencia de todos los otros episodios de Stranger Things, sobre todo en la segunda temporada, pudimos abarcar lo que es el origen del héroe, el origen de Once, de Jane Hopper. Su verdadero nombre es Jane, no Once. Once es el nombre del experimento que le dio sus poderes. Sin embargo, Jane en este episodio ve a su madre repitiendo las mismas palabras: arcoíris, flor, portazo, arcoíris, flor, portazo. Son 8 palabras que recuerda. ¿Coincidencia que sean 8 palabras? No es mera coincidencia. En este episodio de Lost Sister podemos ver el origen, el verdadero origen de Jane y quiénes estaban en su comienzo. Y como dice Vecna en el futuro, en la 4ª temporada, debió haber sido cuando 8 todavía estaba aquí. Ahí ya nos da el entrever entre la 2ª y la 4ª temporada que 8 es importante para la trama. Me estoy adelantando, bastante adelantamiento. Ahora bien,
¿Por qué creo que el segundo episodio de la segunda temporada es importante de Lost Sister y por qué considero que está mal puntuado? Primero, nos da un origen. Realmente su madre no estaba loca, obviamente. No sé si lo sabían, pero en los 80s, los 70s y sobre todo entre 1950 y 1960 era de común práctica hacer lobotomías. La lobotomía es algo que hemos normalizado como un término científico, sin embargo, fue de las operaciones cirugías más crueles y aceptadas por la ciencia psiquiátrica durante muchos años. La lobotomía empezó como una cirugía que extraía parte del cerebro, a luego una cirugía que te inyectaba formol o grandes cantidades de alcohol en el cerebro para reducir tus capacidades neuronales, y luego pasó a una operación rápida de electroshock en tu censo. Y en ese momento, cuando pasan esas altas cantidades de electricidad por tu cerebro, se llama lobotomía porque ya tú pierdes noción del tiempo, del espacio, de tu ser, pierdes tu personalidad, literalmente te vuelves un vegetal. La madre de Jane, la madre de 11, recordaba las últimas 8 palabras y tenía poderes psíquicos. Se le activaron sus poderes psíquicos y por eso cuando estaba en contacto con su hija, las luces se prendían y se apagaban y hacía lo posible por conectarse vía la televisión, como lo hizo. Literalmente, aquí sabemos todo lo que sufrió una madre al perder a su hija y sabía que no estaba loca. Sabía que su hija no estaba muerta porque la había podido cargar. Este episodio nos da más que el origen. Nos da un contexto vinculante en el que el héroe que pensamos que no tiene madre, solo un padre cruel y un verdadero padre que la ha amado, que es el señor Hopper, Jim Hopper, nos da el contexto de que tiene una madre que simplemente no la dejó ir, sino que luchó y a causa de esa lucha perdió su conocimiento, su personalidad, pero no dejó de amar a su hija, porque repetía las mismas palabras que era lo más que podía decir su cerebro, pero que estaban conectadas con su hija. Duró al menos 12 años, 15 años repitiendo esas palabras. ¿Por qué? Porque para ella, en su ser, su hija lo era todo. Recordemos que eso es de vital importancia en el futuro. Empezamos por ahí. ¿Por qué es de vital importancia en el futuro? Porque cuando 11 necesita poderes para vencer a Vecna, recuerda el momento de su nacimiento, de su origen. Ella recuerda cuando nace, cuando viene a este mundo, que la primera cara que vio fue la de su madre a la cual amó. Ya vemos como algo tan pendejo como la vinculación del héroe del Lost Sister va a impactar en la 4ª temporada con 11 peleando contra Vecna. Luego, segunda parte de Lost Sister que la convierte en un episodio bueno. Nos situamos en los 80. En los 80, lo que es The Page Mode, Pet Shop Boys, New Order. Hay otras bandas que no puedo recordar ahora. Pero lo que es el punk, lo que es vestir de negro, lo que es vestir ese clásico de los 80 tirando a Breakfast Club, fue culmen en los 80. Y ese episodio trae esa moda, ya que si nos fijamos, nadie en Hawkins vestía como ellos. Pero estos chicos traen la moda punk, la cresta de gallo de iba a decir Twisted Sister, pero es de Sex Pistols. La moda punk británica la traen de regreso de moda para acá. Aparte de esto, ese es el aporte cultural de la moda, del pop. El tercer aspecto que agrega es que tenemos un aliado que va a ser importante en la 4ª porque se vuelve a mencionar, aunque no aparezca, lo recordó, es porque ya no está. Está libre, no sufrió la de la tragedia de Vecna, no fue de los experimentos que murió, solo 11 y 8 sobrevivieron, sin contar con el victimario. Y ya vimos en la primera parte de la 5ª que es importante 8, que está viva. Ahora bien, a la hora de hacer este análisis de Lost Sister, yo no he visto la segunda parte. Me estoy refrescando primero bien de todas las temporadas anteriores antes de tomar la decisión de ver esa. Obviamente queda poco tiempo ya para que esta serie se acabe. Sin embargo, este es un precum
de lo que yo considero Lost Sister un buen episodio. Y realmente lo es, porque conecta bien con eventos del futuro. Tenemos a Lost Sister 08. ¿Saben los poderes que tiene 8 en el mundo de mutantes de los X-Men? Permitir controlar la mente y la visualización de las personas para que vean lo que yo quiero que vean y sobre todo sus miedos. Imagínense eso en el poder en los X-Men. Sería un mutante bastante poderoso. Obviamente no podría con ciertos otros mutantes, pero realmente sería un poder bastante ápero. En el mundo real es un poder sadiquísimo que quizá no hemos puesto en contexto. Si yo hago que el hecho de ir a un banco y seducir mentalmente el sueño, los pensamientos de esa persona, y aún a consecuencia de la transacción, decirle, retírame $1,000. Aunque mi cuenta no tenga $1,000, que me pase $1,000. Señores, realmente es un mecanismo anti-bullying. Hacer que todos los bullying de la tierra, la gente que hace bullying a los demás, vean sus peores pesadillas todo el tiempo. Señores, realmente es un poder sadiquísimo. Y vamos a llevarlo más allá. En el mismo Hawkins, ese poder está brutal. Vimos como los militares convirtieron a 08 en el futuro, en la quinta temporada, en un arma psiónica. Un arma capaz de detener a otros de su especie. Es decir, que sus poderes no solo se limitan ahí, van mucho más allá. Entonces, este episodio nos permitió desbloquear un aliado en el futuro, un poderoso aliado para el futuro, que es 08. Y un aliado que, si nos fijamos de los X-Men, está verdaderamente rota. Es una Wanda sin poderes mágicos. Luego, el tercer aspecto por el cual considero que Stranger Things, The Lost Sister, es un tremendazo episodio, pero infravalorado, es que es uno de los episodios que más acción tiene. Hay tiroteos, hay violencia, hay robos, hay una persecución de esos doctores que hacían daño a los niños. Vemos como 11, que todavía no tiene el 100% de sus poderes, utiliza parte de ello para someter y permitir que su hermana escape. Vemos como 11 se vincula con un personaje que no es un chico normal, que no es del club de los perdedores, sino que también es otra persona con poderes como ella, una hermana. Vemos en este episodio no solo el recuerdo de la vinculación del héroe con su madre, su progenitor, sino que también la vemos con una vinculación con otro de sus hermanos, porque el recuerdo más sádico que tiene 11 es que ella liberó a Vecna y que Vecna es el comienzo de todo, es decir, su hermano mayor. Pero su hermana del medio también es buena, que es 8. Aunque vio ver cómo todos los demás fueron masacrados, tiene, gracias a Lost Sister, 2 hermosos recuerdos, que son su madre, que le dio todo el poder para la 4ª temporada para poder salir airosa y vencer a Vecna, y 8, un aliado vital para poder luchar contra Vecna. Si les ha gustado este video, lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Y si no les gustó y opinan que realmente es un episodio cutre, pues también lo pueden decir. Comparten este video con personas que ustedes saben que les gusta Stranger Things, con personas que ustedes saben que le encantan las cosas que los demás odian, y sobre todo aquellas personas que nos encantan las series. Ahí se ven. A un chico que ya era un bully en la primera y la segunda temporada, a un amor que ha desarrollado un amor por los perdedores. Vemos cómo la 4ª temporada empieza con que Lucas realmente está harto de ser un perdedor, o eso él cree, y quiere ser de los chicos buenos o de los populares. A la vez vemos a una 11 sin poderes vivir la vida del bullying. El verdadero bullying. También vemos como los rusos cada vez son más importantes, aunque no del todo, porque en esta 4ª temporada no se trata de los rusos, sino que trata de papá, Vecna, y de todo el complejo sistema de una tremenda temporada que pudo haber terminado aquí. Pudo haber terminado con Billy. Pudieron haber matado a Vecna así como lo dejaron, pero no, tenían que insistir. Hay que sacarle la leche a la vaca. Vemos la presentación sistémica, pausadamente, de un villano que es cruel
y que está en base a la ambientación. Mucha ambientación para este villano. Quizá demasiada. No existe demasiado en Stranger Things. En esta temporada nos hablan del bullying. De que realmente 11, como muchos chicos, sin llegar al extremo de entrar a una escuela, a una iglesia, a un cine y matarlos a todos, sin llegar a esos extremos, realmente en el mundo gringo, o al menos en el diario vivir de cada uno, cuando el bullying te acosa todos los días, nadie dice nada, pero el día que el cobarde, como dice el dicho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, le rompe su boca, ahí sí estamos llamando a la policía. Eso es parte de la Eso es parte del sistema corrupto en el que vivimos, del que el sistema es pura caca. En esta cuarta temporada nos enamoramos de Billy. Nos enamoramos de Eddie Munson, un personaje al que le gusta el metal. A muchos nos gustaba el metal. A mí me gusta más Metallica que Iron Maiden. Más Iron Maiden que Metallica, aunque Metallica tiene buenas canciones. Nos gusta Kiss, que eso no es considerado metal, pero sí nos gustan otras agrupaciones como The Scorpions, agrupaciones como Slayer, Anthrax, cosas así, ya saben, cosas de locos. Ahora bien, en esta temporada vemos que Maxine es el blanco, es el objetivo principal de Peck. Dejarla lisiada es su sueño húmedo. Es una temporada donde abre varias tramas. Por supuesto, hay una trama que todos nos hemos burlado, no una, sino 1,000,000 de veces, que es como literalmente Will Byers es ignorado totalmente en esta temporada. Will Byers pasa de ser el hechicero a un chico incomprendido, no solo por su sexualidad, sino también porque está siendo poseído todavía por el Mind Flayer y literalmente es que no encuentra su norte, ni su fin, ni su lugar. Se siente rechazado. Y aquí es cuando la serie nos presenta un verdadero triángulo amoroso entre 11, Mike y Will. Que no es del todo así, porque Will ve a 11 como su hermana por esos 8 meses que pasó con ella, que compartieron esa pérdida y el sufrimiento de haber perdido a Jimmy Hopper. Que ojo, la tercera temporada salió y terminó increíblemente con Jim, con Billy, como personas principales de la trama que se sacrificaban por un bien mayor. Ahora bien, en esta temporada la ausencia de Hopper pesa, pero pesa a un punto que dice, cónchale, 11 no tiene ritmo, 11 ya. Ustedes dirán, pero es que ella ha pasado más tiempo con papá torturándole que con Hopper. Pero literalmente eso es algo que nos enseña la serie y que también pasa así en el mundo real. A veces personas torturadas por sus pasados, cuando encuentran lo que es el amor de la familia, el amor de un padre que la quiere, que la cuida, que la apapacha, que la llena de ternura, que la ayudó a crecer, que le enseñó a hablar, porque literalmente la tercera temporada y la segunda 11 habla poco comparado con la misma tercera, que es que ella Hopper la ha criado, y la misma cuarta temporada se ve el reflejo de que ya 11 sabe hablar, se maneja, ya tiene un discernimiento, porque es esos días, meses compartiendo con el increíble Hopper, y que nos abrieran esa trama de que Hopper quedara vivo y estuviera en Rusia. No, el martillo y el garrote. Literalmente verlo allá, vencer a los Demogorgon, sacar la espada de Grayskull, de He-Man, la pelea contra el mismo Demogorgon, el fuego, la sangre, la trama ya de que él... Obvio, esa es la forma de justificarnos que ese actor pasó de ser un tipo gordito sencillo a ser fuerte y delgado, porque ya estaba trabajando en películas como Black Widow, pero claro está, tenían que justificar de alguna forma que él pasara de ser un tío guapo, llenito, con el cabello largo, o a un tipo delgado, fuerte, fornido, con el cabello corto, rasurado de estilo militar.
En esta nos enseñan el origen, la trama sobre Vecna, Henry, los sueños oscuros, la perspectiva desde su padre, al cual todo el mundo sospecha que es el verdadero villano porque supuestamente mató a su familia, acabó con todos y cada uno de ellos. Nos enseña la perspectiva de Henry. O sea, literalmente la cuarta temporada empieza con flashback de cómo era ese momento entre 11 y 1 y cómo era la perspectiva en la que papá pensaba que 11 había sido la que había aniquilado a todo el mundo. Pero la misma cuarta temporada te enseña todo el trasfondo de esos episodios, todo el trasfondo de todos los recuerdos que 11 omitió o suprimió para su fidelidad, para su felicidad, para volverse cómoda, para sentirse segura, porque fue ella la que los salvó a todos. Bueno, ya ahí no quedaba nadie más que papá, 11 y 1. Literalmente entendemos cómo es que el Upside Down está conectado desde el comienzo. La cuarta temporada es la que por mucho podemos considerar la mejor, porque es la que todos los nudos que habían sido aperturados desde la primera temporada, desde el primer episodio, junto con el Demogorgon, el Mind Flyer, que los ubica, que el Upside Down, los poderes de 11, los poderes de Henry, la evolución de Steve, la evolución de Nancy, el desperplejo de Jonathan, el olvido de Will, el Mike líder, el tecato de la pizza, el pizza Hawaii, el Pizza Guy, la novia de nuestro querido Dustin, el increíble Eddie Munson, el Hellfire Club, lo que estaba pasando en los 80s en esa época, porque literalmente sí, se jugaba Warhammer, se jugaba World of Warcraft y se jugaba mucho Dungeons and Dragons, y todo eso estaba vinculado con el metal. Y durante los 80, si no lo sabían, hubo una persecución increíble. Agrupaciones de rock como Twisted Sisters, que al final no quedaron a nada, porque realmente ellos no te ponen una pistola en la cabeza para que oigas su música. Simplemente hay un asunto de lógica, que si tú quieres prohibir algo, ahí es que más se vende. Es un asunto de, qué sé yo, oferta y demanda y control mental, en el que las personas, se va a quebrar una compañía. Bueno, ahora voy a poner un ejemplo. Ahora mismo está a punto de quebrar Funko. Al parecer ya para el 2026 no van a poder seguir fabricando sus muñecos. Ustedes saben que esos muñecos ahora, cuando la compañía quiebre, todos los que usted tenga y todo lo que usted logre comprar, van a valer mucho más cuando la empresa ya no exista. Literalmente todo eso Funko, y más si son de las primeras ediciones de cuando la compañía empezó, ahí es que esos Funko van a valer al menos 10 veces su precio, y más cuando a medida que pasa el tiempo. Entonces esas son cosas que pasan así, y literalmente eso también se ve en Stranger Things. Literalmente la cuarta temporada tiene una apertura de diversas tramas al mismo tiempo. A veces uno piensa que no van a ser tomadas todas en cuenta, aunque si nos fijamos episodio tras episodio, como Henry, como 11 se desarrollan entre ellos, cómo realmente 11 se ve como la culpable de haber liberado a 11 y cómo se siente por primera vez traicionada, porque es cierto, a ella le hacían bullying los otros niños, 2, 3, 4, 5, 6, 9, le hacían bullying, pero ella en ningún momento le deseó la muerte a ninguno de ellos, literalmente. Sin embargo, Henry 1, que es el experimento inicial, es el que lleva toda la maldad y el sufrimiento a otro nivel. Y diríamos sin razón, porque nunca fue abusado, nunca fue golpeado, nunca fue... Bueno, sí, lo electrocutaban hasta el hartazgo por su desobediencia, porque papá era un hombre frustrado, un hombre roto, que sencillamente, como él lo dice Henry, era un hombre común que se aprovechó de personas extraordinarias como ellos. Es el William Stryker de los X-Men, que torturó a su propio hijo, mutante, porque no lo valoraba, pero sí utilizaba sus poderes para su conveniencia. Recordemos que el hijo de William Stryker es psíquico, y un psíquico rotísimo.
fuera de serie, diría yo. Ahora bien, sin embargo, la serie realmente pudo haber terminado en esta cuarta temporada porque Eddie Munson hizo el sacrificio final. Una de las canciones más emblemáticas de Metallica resucitó. Master of Puppets de Metallica, una versión extendida totalmente diferente con un solo de guitarra que dura al menos 2 minutos de bestialidad. Dice, literalmente, pueden buscarlo en YouTube, como hay un video donde Lars Ulrich, James Hetfield, vocalista y guitarrista y baterista de Metallica, cantan y reproducen la canción junto a Eddie Munson. O sea, el estrellato que alcanzó ese actor, que después lo veríamos este año en Los Cuatro Fantásticos, ha sido bestial. Gracias a esa película, gracias a esa temporada y gracias al buen papel que él hizo. Por eso es que no podemos cerrarnos. Cada temporada nos ha presentado un personaje que lamentablemente, por más que lo amemos, va a morir. Pasó con Bob en la tercera temporada, un dolor increíble. Bob, un hombre noble, un hombre serio, un hombre honrado. Lo vimos morir descaradamente. Realmente me dolió bastante. Vimos a Billy en la tercera temporada. Un personaje que sé que a muchas personas le gusta y que es una persona incomprendida hasta cierto punto. Y luego lo vemos también con Eddie Munson en la cuarta temporada. En la quinta nos han presentado una serie de personajes que quizás no los veamos morir. ¿Saben por qué? Porque la mayoría son niños y no creo del todo que los Duffer Brothers estén dispuestos o disponibles a quitarle las vidas a varios de ellos. Ahora bien, obviamente Will es el punto débil de esta cuarta temporada. Literalmente no tiene trama. O sea, su trama es absolutamente none. Superficial, pasa desapercibido, no hace nada, porque los mismos productores lo sacaron del plano. Es un personaje intrascendente en esta cuarta temporada. Claro, ahí es que nos deja entender que él es el hechicero y esa intrascendencia le va a permitir en la quinta temporada tener un plano realmente positivo e impactante. Ahora bien, sí, Stranger Things terminaba en la cuarta temporada, que es considerada por muchos de las mejores por los efectos visuales, la trama, el conjunto, todos los equipos reunidos, cómo brillan cada uno de los personajes, exceptuando Will, la trama de Lucas, porque realmente todo nerd quiere ser popular hasta cierto punto, la trama de Maxim con Vecna, la bestial evolución de Steve, el trato de Dustin con Eddie, cómo lo quiere ese cariño, cuando Eddie le dice, Dustin, no cambies. O sea, todas las palabras, parte de los guiones son impactantes en la misma serie y realmente son cautivadores. La misma Nancy, que se ha convertido en la princesa Leia, que no falla, es como que nació aprendiendo a usar la escopeta y ahora es de estos personajes que no fallan, que donde pone el ojo pone la bala. Está rotísima. Está bastante rotísima, cabe resaltar. A los que no se han dado cuenta, sí, es un personaje que está rotísimo en ese sentido. No falla. O sea, donde dispara, pega la bala. No hay perdedera con esa chica. Y ahora bien, dejando de lado a Will, la cuarta temporada tiene los efectos visuales, tiene el mejor villano, o uno de ellos, las muertes, las apariciones de Vecna cada vez que aparece en escena, los cambios de luz, los trasfondos, la maquinación, la música. Running Up the Hill suena en esta temporada de Kate Bush y también suena Metallica con Master of Puppets. Fuera de serie, la cuarta temporada tiene una ambientación que te deja pidiendo más y a la vez te deja pidiendo acaben esto ahora que estamos en la alta, porque ya sospecho que si lo alargamos va a ser una caca. Y recordemos que sé que muchos de nosotros lo hemos pensado. Tenemos el miedo latente, insufrible e indetenible, de que la vayan a cagar. Los mismos Duffer Brothers, los mismos showrunners, el mismo Netflix, como pasó con Juego de Tronos la última temporada, que fue un fiasco. Ojo, para su servidor, hay al menos 3 episodios rescatables de toda esa temporada, porque realmente no es que entera fue mala. Ahora bien, si la comparas con la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, que fueron las mejores, de la tercera a la sexta,
Esas 3 temporadas fueron una bestialidad de temporada. Pero claro, es una bestialidad porque los libros son así de buenos. Y ellos intentaron inventar sobre la marcha y no lo lograron. Les salió cutre su temporada. Y por eso muchos fans de Stranger Things tenemos el miedo, fuerte miedo, de que lo que pasó con Juego de Tronos les vaya a pasar a esta serie. Porque definitivamente es una serie que ha sido increíble. Ha sido apoteósica. Ahora hablemos de los poderes de Jane Hopper, alias 11. ¿Alguien se puso a pensar cómo esta niña, que no tenía poderes, ha recuperado una parte de ellos y que mandó a volar a 3 soldados? Aparte de eso, levantó una piscina de metal que al menos 100 toneladas pesaba. Y no que la mandó a volar de que por un despido de poder. No. Recordemos que control del poder es más poderoso que el descontrol. Porque no lo mandó a volar, no. Lo levantó y con control y discernimiento lo volvió a bajar. Y aparte de esto, tomó un helicóptero en el aire y lo estrelló. Señores, coge un helicóptero, un objeto en movimiento de más de 50 toneladas, más de 100 toneladas también, en movimiento, no es fácil. Y no solo esto, Jane Hopper utiliza una proyección astral, con la cual ella se enfrenta de tú a Vecna. Ojo, esto es un versus quizá desequilibrado. Sin embargo, ya Vecna conoce el Upside Down. Ya Vecna nació en el Upside Down. Ya Vecna ha tomado gran parte del poder del Upside Down. Y ese es su mundo. Y Jane Hopper 11 se refleja como una proyección contra este villano. Y le da batalla, es verdad. La lleva a un punto casi límite. Sin embargo, Jane no se dejó. Pudo darle batalla. Yo sospecho que pudimos en esa 4ª temporada ver al menos el 80-70% del poder de Jane Hopper. Por supuesto, recordemos que para la serie es una joven de apenas 16 años de edad. Y que, aún siendo una joven, ha demostrado grandes capacidades en sus poderes. Obviamente, emocional, sentimental, pasional. Se deja llevar porque sigue siendo técnicamente un adolescente. Sin embargo, si lo ponemos de tú a tú, en esa pelea, en ese momento, ella dejó mucho a entrever de que si ella se concentra y si llega a madurar su poder, es más, no nos limitemos al futuro, vamos a hablar del presente. La demostración que nos dan en la 4ª temporada de los poderes de Jane Hopper, como dice papá, podemos volver más fuerte que nunca. Solo necesitamos conocer el raíz, la raíz, el origen de tu supresión, ese recuerdo que estás tapando. En ese recuerdo es que está la clave de todos tus poderes. Entender y comprender te hará desatar el mayor alcance de tu poder. Y así es. Lo que sucede en el entrenamiento en esta 4ª temporada, los recuerdos habilitan el 100% de los poderes de Jane Hopper para la 5ª temporada. Ahora bien, la pelea quizás no fue la mejor pelea para tú cerrar una 4ª temporada. Hay que ser sincero en ese sentido. En ese aspecto flaquea. Y flaquea porque ya los jóvenes, los Duffer Brothers, tenían pensado llegar a una 5ª temporada. Viéndolo de esa perspectiva. Porque si no, no tengo forma de justificar una pelea un tanto cutre en el que tú me dejas matar al villano por supuestamente la personaje principal y que sea una pelea a duras penas. Porque en esa pelea, independientemente de la capacidad y los poderes de Jane Hopper, la que se roban el show son Nancy, Steve y Robin, que vencen a Vecna porque ya habían declarado un pacto para vencer. Entonces, recapitulando que la 4ª temporada tiene la mejor ambientación, soundtrack, desenvolvimiento, escenografía, recuerdos,
el clash de los personajes, el despido de cada uno, la side story de Jimmy Hopper, todas esas historias que convergen en una sola, es lo que convierte la cuarta temporada en una masterpiece. Y hay que recordar que cada vez que Vecna entra en escena y como cada una de las personas implicadas que mueren por manos de Vecna dan unas muertes épicas. Es pura ambientación, es puro arte, puro cine. La cuarta temporada no es solo un easter egg a todo de los 80s, es mucho más allá. Es quizá la mejor segunda temporada, porque la tercera es way back. Ni Metallica se mete en esa tercera temporada. Ni Running Up the Hill de Kate Bush rompe la tercera temporada. Ahora bien, la cuarta es un punto del 9.5 de 10 si la tercera fue un 10 de 10. Ahora bien, si no les ha gustado el análisis que he hecho sobre la cuarta temporada, que pudo haberse acabado ahí Stranger Things, porque tenemos mucho miedo de que la vayan a cagar ahora en la quinta, déjenle en la cajita de comentarios, opinen, comenten, algún detalle que piensen que se me ha escapado, déjenlo, anótenlo y compartan este video con aquellas personas que saben que aman Stranger Things y todo lo relacionado con los 80s. La tercera temporada de Stranger Things fue invocada en 1985. ¿Y sabías que 1985 fue el segundo año más épico de todos los 80s? Quédate en este video y te enseñaré todo. Veníamos de un año épico fuera de serie que fue en 1984. Tomemos en constancia de que ya el presidente actual es Ronald Reagan después de una avasallante elecciones donde los republicanos arrasaron a los demócratas de 49-1. De 110 millones de votantes gringos, al menos el 90% votó a favor de Ronald Reagan. Para cuando tus padres y los progres de ahora te quieran contar que los republicanos... Mi hermano, la sociedad gringa de los 80, pese a la revolución sexual y pese a la revolución del rock y de la cultura, era enteramente conservadora. Los padres habían dejado unos buenos fundamentos para la cultura gringa. En esta época, las piscinas públicas no solo estaban de moda, era lo mejor que había en el verano en los 80s. Y sí, habían agrupaciones de rock y de pop fuera de series y la cual les voy a mencionar unas cuantas. Antes que todos estos, déjenme decirle que sí, en 1985 vivimos una de las mejores canciones hecha por los gringos, donde un grupete de artistas gringos se unieron todos a una voz por las cosas que estaban pasando en África. Y esta canción se llama We Are the World, We Are the Children, con Cyndi Lauper, Michael Jackson, Lionel Richie, Tina Turner, Quincy Jones. Literalmente tenemos un especial buenísimo sobre We Are the World en Netflix, la cual se los recomiendo. El contexto social donde todos se unieron para componer y para cantar una canción que ha revolucionado al mundo y que todavía sigue siendo una de las mejores canciones en colaboración de la historia de la música pop, de la música en general, de la música anglosajona y la cantidad de superestrellas que convocó esa canción no la ha habido jamás ni nunca, salvo en ese contexto, donde un Michael Jackson estaba dispuesto a dejar de lado su rivalidad con Prince, pero Prince nunca la dejó de lado y por eso se quedó fuera de la historia de una de las canciones más increíbles que ha existido. We are the world, we are the children. Literalmente. Otra canción de la época es Tonight de David Bowie. Debemos recordar que David Bowie, perdónenme, es quizá uno de los hitos de los 80s. Quizá es uno de los mejores actores
porque también protagonizó películas como El Laberinto de los 80 y también de los mejores cantantes de rock de la historia. En los 80, principalmente 1985 hasta 1989, David Bowie fue esa estrella británica que conquistó al mundo. Déjeme decirle también que de este año salió la canción de REM, Can't Get There From Here. Otra de esas canciones que te hacen pensar. Y esas son de las promesas de ese rock suave, de este rock indie que venía subiendo y avasallando. También de este mismo año, Ajá, con la canción Take On Me, Take On Me. Buenísima canción que a tus padres habrían cantado, quizá unas 100, 200, 300 veces habrían cantado. En esta época no se puede quedar fuera Madonna, las agrupaciones de rock The Waterboys, la agrupación The Cure, buenísima, que en aquel entonces le estaba petando durísimo. Madonna con Crazy For You. Crazy For You. Ajá, Take On Me, que ya se la mencioné. Madonna la había hecho ya con varias canciones ese mismo año, tan solo el mismo año tenía varias canciones. Robert Palmer con Addicted to Love. Tenemos a The Cult, Duran Duran con A View to Kill. Inks, Nine Inch Nails con What You Need. O sea, literalmente 1985 ya venía floreciendo un rock más pesado, los que vendría siendo el comienzo del fin, o el comienzo del verdadero comienzo del rock. Estaba el New Wave, no solo con Depeche Mode, Pet Shop Boys, también teníamos a New Order, que es una agrupación fuera de serie para la época. Teníamos Aerosmith, petándola durísimo con Let the Music Do the Talking. En el mismo año, Talking Heads con As She Was. Talking Heads, una agrupación fuera de serie. En el mismo año, The Cure. Prince, que nunca se quedaba atrás, esa rivalidad que tenía Kate Bush, Running Up the Hill, que fue la canción estrella de la cuarta temporada de Stranger Things, también en 1985-86. Kate Bush había sacado esta canción en 1985 y todavía en 1987 estaba dando palos. Estaba Kate Bush dando la tabla, estaba al nivel de Michael Jackson en esa época. Simple Minds había sacado Don't You Forget About Me, que es un clásico de la taquilla de El Club de los Cinco, mejor conocido para los gringos, The Breakfast Club, una película de hito histórico de 1985. Y también con Tears for Fears, que ya tenía el mismo año, tenía dos canciones. Esta segunda fue Everybody Wants to Rule the World, una canción de crítica activista como siempre. Ahora chicos, déjenme traerles, ya que les puse la música, que la música es de lo que más impacta a nivel social. La música incide en cómo pensamos, cómo nos reflexionamos, cómo actuamos. Literalmente la música y los artistas son el reflejo de la sociedad o el impacto de la sociedad. Ahora cabe resaltar que en el 1985 también tuvimos animes y cartoons fuera de serie. Una película que tiene todo lo filosófico, y la cual tenemos un video aquí en el canal, El Huevo del Ángel. Una joya de lo que es el futuro post-apocalíptico. Tenemos a Thundercats. Ojo de penumbra. Munra. Literalmente salió en 1985 y quedaría en nuestros corazones hasta 1989, claro. Para los nacidos en los 90, también los pudimos gozar en los 90. También salió algo que fue histórico entre las niñas, que fue Los Ositos Cariñositos, en 1985. Bugs Bunny, algo de los Looney Tunes, no tanto los Tiny Toons, sino los Looney Tunes, pero más una versión más light de ese humor negro que habían tenido. Había Charlie Brown por Pipa, sobre todo unos especiales que había en Navidad. Teníamos a She-Ra, que era la versión femenina de He-Man. Teníamos Scooby-Doo, una serie mucho más creepy. Tuvimos en Japón Mobile Suit Gundam.
Cuando Gundam era Gundam y lo mejor del mundo era Gundam, Robotech, G.I. Joe para los gringos que no pueden olvidar G.I. Joe y el comandante Cobra. Teníamos a Garfield con un especial de Halloween. Teníamos a las aventuras de Mark Twain. Teníamos a Asterix y Obelix, un combinado de He-Man y She-Ra. Teníamos películas de los cariñositos. O sea, literalmente 1980 junto con las maquinitas, junto con los Ghostbusters, junto con todos los videojuegos Super Mario que había para la época, el rock en sus buenas especiales de Star Wars. No había forma, literalmente el mundo estaba fuera de serie. Y si eso le parece poco, déjeme decirle que a nivel de película, en el 1985 se estrenaría la película número 9 de la más vendida, fue Los Goonies, con 61 millones de dólares, una película que tiene que ver con la amistad y el descubrimiento del mundo. La joya de Nilo con 75 millones, esa fue la número 7 junto con Cocoon, una película de guerra con 76 millones de dólares. Luego el puesto número 5, Fuera de África, un clavo absoluto, que no sé cómo a la gente les gustó en su momento, con 87 millones de dólares. Luego El Color Púrpura, una cosa fuera de serie, eso es un drama. El Color Púrpura, con 94 millones de dólares. Y aquí vienen los pesos pesados, que ya son hitos históricos de la cultura popular. Vamos al número 3, Rocky 4 de la MGM, con 127 para 128 millones de dólares. Rocky Balboa en la Rocky 3, que debemos recordar que esta es la que es con Mr. T, donde Apollo Creed es el maestro de Rocky, una de las mejores películas de Rocky. De las 5 películas, yo creo que esta es la mejor, junto con la 4 cuando vamos a Rusia. Luego está Rambo, la primera parte del infierno. La número 2, un clavo de histórica, con 150 millones. Y luego el hito histórico, la mejor de las 3 películas, aunque las 3 son muy buenas. Back to the Future, 210 millones de dólares. Ojo, si hacemos un box office entre la mejor película que más vendió de 1984 contra la 1985, podemos resaltar que la película de 1985 ha generado menos en taquilla que la de 1984. Sin embargo, el cine bajó un pelín ese año porque se estrenaron muchas canciones buenísimas, y lo cual toda la gente de los gringos estaba en sus álbumes, en comprar los álbumes, no tanto en el cine, aunque había películas que marcaron la historia. Fue la época de los rollers, skating, la época de las piscinas, la época de muchas cosas. Literalmente yo no puedo pensar una época mejor que los 80 para la cultura geek. Lo mejor de 1985 se lo acabo de dar en este mítico video de la tercera temporada. Literalmente, si pienso que se me quedó algo, que seguro que sí, porque fueron muchas bandas, muchas películas, mucho impacto social, déjenlo en la cajita de los comentarios, porque literalmente Stranger Fue presentado el sexy boy, un chico guapo, un badass de manual, el cual no le importaba nada ni nadie, ni siquiera el colegio, solo le interesaba ligar. Esto nos permite hacer que la idea de que es un personaje supuestamente plano, para que en los finales episodios de la segunda temporada y en la tercera temporada ya veamos el trasfondo del mismo. Literalmente vemos como un chico es lo que es por el abandono de su madre, por el abuso de su padre, por la circunstancia y la situación. En la temporada anterior, en la segunda, el Mind Flayer había poseído a Will. Sin embargo, Will es solo un niño que depende de sus padres. En esta ronda poseería a Billy, que es un hombre totalmente fuerte e independiente y que puede causar mayores estragos. Por esto, para el Mind Flayer, el mejor portacuerpo, el mejor residente para vivir fue Billy. Y el control general que
efectuó el Mind Flyer sobre Billy fue superior a los demás. Este sí se dejó manipular. ¿Por qué? Porque sentía una ira, un vacío, un abandono. Y eso lo hacía más sensible para ser poseído. Y así como más sensible para ser poseído, lo convertía en un personaje mucho más poderoso. Así que el Mind Flyer, que la temporada anterior solo lo vimos de humitos, un Mind Flyer de humo negro, un smoke de la vida, o un Mind Flyer tipo Shadow Flyer. En esta temporada vemos un Mind Flyer que literalmente es asqueroso, es brutal, es sádico, convierte a las ratas en asesinos como The Blob. Vemos cómo convierte a las personas en slime rojo y no tiene piedad. Literalmente el Mind Flyer es uno de los villanos más sádicos que hemos visto en pantalla. Ni siquiera Dexter se atrevió a tanto. Aparte de esto, vemos como el Mind Flyer es una masa amorfa, sádica, violenta, llena de sangre, que su única preocupación es hundir al mundo completo, o al menos el mundo de Hawkins, en un mundo de caos. Volver al lado oscuro, al otro lado. Entonces, si unimos al Mind Flyer, que es un monstruo sádico, violento, que no tiene miedo de destruir a nadie ni de poseer a nadie, porque es enfocado en el mismo mal del otro lado, of the Upside Down World, y un personaje que tiene grandes carencias como lo es Billy, una infancia terrible, un padre abusivo y una hermana a la cual él no le demuestra amor porque no ha conocido el amor. Al menos la mayor parte de su tiempo Billy solo ha conocido el horror. Viéndolo desde ese punto de vista y esa perspectiva, podemos entender que literalmente el Mind Flyer encontró su huésped maldito, su huésped perfecto. Y Billy, que ya nos lo habían presentado en los recuerdos de 11 como una persona que realmente solo es víctima de la sociedad, víctima del momento, son la mejor combinación. Billy, un personaje que merecía más, el Mind Flyer, un personaje roto, un villano sádico, violento, quizás la antesala para lo que sería Vecna en el futuro, aunque con mucho más gore que el mismo Vecna, y una combinación en el que la tercera temporada tenía todo para ganar, todo para ser exitoso, todo para ser increíble. Y ojo, para muchas personas la tercera temporada de Stranger Things sigue siendo mucho mejor que la cuarta. Ojo, la cuarta tiene un Master of Puppets de Metallica fuera de serie. Tiene el Dungeons and Dragons de ley. Tiene Running Up the Hill de Kate Bush matando madres. Sin embargo, la trama como tal, la violencia, la intriga, todo ese misticismo, el gore, la violencia, los rusos. Literalmente yo puedo decir y certificar que la tercera temporada con creces de Stranger Things es por mucho la mejor temporada. Y ojo, hay que resaltar que las temporadas conforme avanzan se han ido poniendo más sádicas, más violentas, más oscuros. Los chicos ya no son niños, son adolescentes que están afrontando no solo la pubertad y las cosas sociales que de por sí tienen que vivir, sino que también están atravesando sus vidas con enfrentamientos, no con demonios, sino con actividades paranormales, monstruos, desapariciones. Literalmente hemos visto de todo en esta tercera temporada. Yo creo que poder superar la tercera temporada fue algo increíble que los creadores, los Duffer Brothers, los creadores de Stranger Things, pudieron lograr a duras penas en la cuarta temporada. Y ojo, la quinta temporada no creo que sea ni por asomo parecida a estas dos temporadas que fueron fuera de serie. Ahora bien, en la tercera temporada no ha habido un solo mal episodio. Desde que nos presentaron al Mind Flyer hasta el último episodio donde fue aniquilado el Mind Flyer, o al menos devuelto a su otra dimensión, todos los episodios fueron sádicos. Fueron de un espectral CGI fuera de serie. Incluso la despedida de Hopper fue un momento
hermoso. Por esto y muchas otras cosas, le considero que literalmente Stranger Things, la tercera temporada, junto con el Mind Flyer y Billy, están fuera de serie. ¡Cambio y fuera! Para la quinta temporada, el 20 de noviembre, puedes recapitular todas las temporadas anteriores para tener más contexto y sufrir de un goosebumps retardado de que todas las temporadas fueron buenísimas y estás loco por ver ya la quinta. Aparte de esto, puedes ver todos los videos que hay en YouTube sobre Hawkins, sobre el Club de los Perdedores, sobre 11, Vecna. Hay mucho contenido. Sin embargo, esta vez te traigo uno específico que no lo verás por ningún otro lado. Quienes posiblemente mueran. Quienes posiblemente sean en un 75% de probabilidades ser eliminados en esta quinta temporada. Y sí, hay muchos nombres ultra obvios y hay otros que no son tan obvios. Así que vamos a empezar esta lista con los obvios y el sentido que le aportaría a la trama su muerte. Ahí vamos. Número 1. Hopper. Obviamente es un personaje que ha sufrido la pérdida de su hija y también un divorcio catastrófico. Aún llegando a Hawkins, sentía una vida vacía. Sin embargo, encontró el sentido de su vida al no solo volverse a enamorar de Joyce, sino solo encontrar el verdadero amor en Joyce, sino que también encontrar la posibilidad de volver a ser padre, siendo el padre de Jane Hopper, o mejor dicho, 11. Lo cual ya este hombre tiene un motivo para vivir, una familia, y un hijo adoptivo como Will Byers, Jonathan Byers y el mismo Mike Wheeler. Fuera de esto, no es solo un detective y un policía más, es una persona común y corriente que huyó de la gran ciudad para venir a probar suerte en su pueblo de origen, el cual es como un Amityville Horror, todo parece tranquilo y termina siendo un Derry de la vida con acontecimientos ultra paranormal y su sueño más mojado, tener que estar esclavizado en la KGB y luchar contra los rusos. ¡Oh, joder! Ni un solo día de Gravity Falls se pudiera comparar a la vida de Hopper durante todos sus eventos en las 5 temporadas en Hawkins. Luego de esto, ¿por qué sería una buena persona para eliminar? Bueno, pues sería, en vez de eliminar a 11, una niña que ya ha sufrido bastante, eliminarle a otra figura paterna. Y, como recordaremos, todos los intereses amorosos de Joyce terminan siendo desaparecidos de la trama. Terminan siendo masacrados como Bob, el cual no le dieron fin en El Señor de los Anillos, pero sí le han dado fin en la segunda temporada, muy buena temporada de por cierto, en Hawkins. Ahora, número 2. Obvio, Lucas. Es el único moreno de la serie que no ha sufrido nada de impacto. Literalmente, si nos podemos a pensar, Dustin, Will, Mike, Jonathan, Steve, todos han sufrido. 11 ha sufrido mucho más que Lucas. ¿Sería un buen momento de darle fin a este moreno? Sin embargo, creo que caeríamos en eso que pasaba en las películas de los 80 y 90 de el moreno siempre muere de primero. Pudiera morir sacrificándose por Max, el amor de su vida. Pudiera morir sacrificándose por su hermanita, que es su motor, o uno de ellos. O pudiera morir sacrificándose por sus padres. Una tragedia bastante trágica para el grupo de los perdedores. El tercero, obvio, es Will Byers. ¿Por qué traigo a Will de tercero y no de primero? Porque es tan obvio que es redundante. Will es el hechicero, Will es el traidor, Will es la pieza fundamental según los trailers de la quinta temporada. Will es el traidor, puede ser no intencionalmente, sino manipulado por Vecna. Esa conexión que siempre ha tenido Vecna desde adentro por medio del Mind Flyer. ¿Es parte de Vecna el Mind Flyer, de uno de los monstruos sometidos por Vecna? ¿O es un Orochimaru en esta trama y Vecna es el Madara? Sí, la muerte de Will Byers sería algo muy esperado, muy obvio, y a la vez no deja de ser trágico. Literalmente es un niño que ha sufrido demasiado. El simple hecho de ser diferente y que no le gusten las niñas en los 80, es una persona súper sensible. Que muera ya sería demasiado trágico, mucho más que Lucas. Por esto sospecho que ninguno de los dos va a morir, porque ya no se matan morenos, y 2, ya no se matan niños sensibles y especiales como él en películas. Número 4. Steve. Oh, joder. ¿Cuántos amamos a este personaje, Steve?
Nadie lo quiere ver morir. Muchos fantasean con su muerte. Realmente yo desearía que ese triángulo amoroso no terminase con ninguna muerte. Sin embargo, la lógica me dice que sí sucederá alguna muerte. Steve o Jonathan. Realmente preferiría que no murieran ninguno de los dos, mas sin embargo no es mi preferencia. Yo sospecho que uno de los dos va a morir. Preferiría que fuera Jonathan y que Will sobreviva, o que ya que Will sobreviva, Jonathan muere y Steve queda vivo y se queda con Nancy. No necesariamente tenga que ser así. Steve puede morir y Nancy, al fin, como muchas personas nacidas en un pueblo pequeño, digan: aquí me largo, yo no vuelvo más a este sitio, bye bye mamá, bye bye papá, y me voy a Nueva York. Sorprendentemente, Nueva York en estos días es 10 veces peor que el pueblo de Hawking en los 80s, así que ya veremos Nancy. Número 5, para morir. Oh, ya dijo Jonathan, para morir. Número 5. Este querido amigo judío de nuestro querido amigo Hopper. Siempre se me olvida el nombre, no creo que sea tan importante que se me olvide. Sin embargo, no creo que le pongan a morir, porque realmente es un personaje importante, pero a la vez intrascendente. Es algo obvio porque pueden hacer eliminaciones random, pero no estoy del todo seguro. Número 6. Que por fin maten definitivamente a papá. Es decir, papá ha sido la figura indirectamente y directamente causante de todos los poderes y problemas de Jane Hopper, o 11 como le quieran decir. Literalmente, detrás de todo lo malo que le ha sucedido a esta niña, ha estado papá. Y esta serie nos ha demostrado cómo desaparecer personas haciéndonos creer que ya murieron cuando realmente no es así. Lo vimos desaparecer en la primera para luego volver en la cuarta. No creo yo que papá esté del todo muerto. Sin embargo, ahora pudiera reivindicar su historia de personaje y darle un cierre sacrificándose él para permitirle y comprarle tiempo a 11 para que así 11 al final lo logre perdonar y él no creo que entre al cielo después de toda la masacre que hice. Sin embargo, sería una muerte obvia y necesaria para la trama. Número 7. Esta sí me va a doler un poquito. Que podría ser el mismo Dustin. ¿Por qué Dustin? Hay teorías ahí de que pudiera ser una muerte impactante porque es de los pocos que ha sufrido junto con Lucas. O sea, todo el sufrimiento ha estado entre Will, Mike, 11 y Max. Ahora, Max está entre las obvias. Número 9. ¿Por qué 9 y 8 es Max? ¿Por qué 9 y 8 es Max? No sabemos si tiene una vinculación real con Vecna. Ya en la cuarta temporada hizo lo que pudo para matarla. Sin embargo, no creo que sea posible porque ya su hermano murió, Bill. Y una familia con 2 hijos muertos no sería algo tan bonito. Aparte, ¿por qué hay que hacer que sufra más muriendo? Estas son las muertes ultra obvias en el conteo de la lista negra de Hawkins para la quinta temporada. ¡Ay! ¿Alguna vez te pusiste a pensar que Vecna, que mata en los sueños, se parece a un mítico villano de los 80s que también mata en los sueños? Sin embargo, Vecna va más allá. Quédate en este video y te enseñaré cuáles son sus similitudes con ese otro villano de los 80s. Enero fue masacrado por un grupo de jóvenes adolescentes, como siempre, gringos, vaya novedad, en algún pueblo perdido, en algún lugar, en la calle Elm Street, en los 80s, sobre todo en los 60s. Un hombre, jardinero, tranquilo, amo de casa, amo del oficio, amo de la vida, fue brutalmente asesinado o implicado en un crimen, un homicidio, en un fuego, un incendio que acabó con su vida. Aquellos jóvenes, supuestamente se alega que él fue un B larga con terminal en R. Sin embargo, nunca se demostró que así fuese. Este increíble villano se llama Freddy Krueger, y sí, es por mucho uno de los padres del slashers, es por mucho uno de los villanos más reconocidos de la cultura de los 80, mucho más que Michael Myers, que Kevin, cara de cuero, Mask de la Chainsaw Massacre, y mucho más que Jason. Porque hay que decir las cosas como son. Todos ellos en común tienen que no hablan, no dicen una puñetera palabra en las películas enteras en las que están. Literalmente no dicen un solo guión. Sin embargo, aquí entendemos el poder del guión. Las frases marcadas. Ups, te mojaste de más. Cada vez que Freddy hacía cachín a sus víctimas, que es algo que disfrutamos porque son adolescentes ruidosos sin sentido que normalmente en las películas se la pasan fumando María.
cabe resaltar que Freddy tiene una chispa, un dinamismo, algo que lo hace brutalmente atractivo. Nos da unas ganas de decir, ¿estamos seguros de que Freddy es un villano? ¿No es un antihéroe? Porque, señores, lo que está haciendo es desapareciendo adolescentes bullosos y ruidosos. Y una serie de hoes que aparecen cada 2x3 en estas películas. O sea, y las frases como, oh, parece que me he pasado en la batidora. O una épica como, no te duermas. O puedes correr, pero no esconderte. Todas ellas vienen de Freddy. Literalmente, no basta con ser un villano cruel que disfruta la matación, disque sin sentido, por venganza, en los sueños de formas cada vez más increíbles, porque la 1, la 2 y la 3 de los 80 fueron brutales. O sea, no hay forma de describir lo increíble que fueron estas películas. Pero sí, estas películas, sobre todo la primera y la segunda, la característica de matar en los sueños, la actitud, la cara marcada o quemada de Freddy fue lo que inspiró a los hermanos Duffer, a los Duffer Brothers. Porque no es como los Mario Brothers, señores. Los Mario Brothers es los hermanos Mario, bueno, los hermanos Brothers es los hermanos. Pero los Mario Brothers es los hermanos Mario. O el hermano de Mario. Literalmente inspiró a los Duffer Brothers que su villano último, aunque yo sigo pensando que el Mindflayer es realmente el villano detrás de todo, y que Vecna es solo un juguete. Sin embargo, este juguete es brutalmente sádico. Es cruel. Y no se anda de patanatas. Literalmente, a diferencia de Freddy, cosas que ellos asumieron que no debía tener su villano, es cruel, es violento y literalmente no anda con rodeos. Cosas muy diferentes a las que pasa con Freddy. Entonces, sí, señores, Freddy inspiró a Vecna. Vecna es un villano calcado, mata en los sueños, tiene la cara desfigurada. Aparte de esto, no tiene piedad. Disfruta primero con las campanadas, torturando escena tras escena, episodio tras episodio, para desaparecer a sus contrapartes. Sobre todo elige niños, adolescentes, personas con tortuosos pasados o cosas que los atormentan y no los deja vivir una vida alegre, cómoda y chelchosa. Sí, Freddy tiene una chispa que jamás Vecna tendrá, por eso es por la seriedad del personaje. Los Duffer Brothers querían que su Freddy fuera más cruel, menos gore, pero a la vez más brutal, que quisiera darles miedo como tal, y no estuvieran pensando, wow, o sea, literalmente no empatizar con el villano, sino, eres malo, estás matando estúpidos que se lo merecen, pero por favor, salgamos ya de Vecna. O sea, Vecna tiene que ser un final épico, porque tiene poderes psíquicos, no solo controla tu realidad, en la cual en los sueños te puede matar, sino que también controla parte de la realidad, es parte de uno de los entes más poderosos del Upside Down. Upside Down, Upside Down, Upside Down. Pues sí, voy a poner una canción por motivo de copyright, pero una canción súper chelchosa, es lo que identifica a Freddy, pero para Stranger Things, el Upside Down, es una canción súper chévere para todas las cosas terribles que pasan. Si lo tomamos desde esa perspectiva, podemos entender que, oye, por mucho, Vecna tiene mucho de Freddy, que el Upside Down tiene mucho de otras películas de los 80, Un Mundo Cruel, o Cronenberg, como lo quieran ver, o el mundo del Hellraiser, y que Hawkins tiene mucho de muchas películas de los 80, donde son pueblos tranquilos como el de Amityville, donde nunca nada puede malir sal, y resulta que pasan una serie de eventos desafortunados, no de Charles Dickens, y todo empieza a ir absolutamente mal. Pues sí, literalmente, con mucha emoción se lo digo, Freddy inspiró a Vecna. Ahora bien, un versus entre Freddy versus Vecna, eso va a estar descabellado. ¿Saben por qué? Porque yo no lo pienso narrar. Porque si lo narro, sé que voy a terminar muerto. Porque me van a querer matar. Tendría que yo hacerme de villano, que sé yo, algún asesino random que ande por ahí, y describir qué está pasando entre estos dos. Porque un versus entre Freddy versus Vecna, que son villanos tal cual, asesinos de los sueños, no creo que yo quisiera narrar eso, pero existe la posibilidad de que termine narrando un Freddy versus Vecna en el futuro. Ahí se ven. Maxim y Vecna, uno de los episodios que más marcó todo Stranger Things en la 4ª temporada. Un episodio que hizo que Running Up the Hill fuera un éxito de nuevo. Quédate en este video y te enseñaré no solo el por qué es el mejor episodio de la 4ª temporada, sino por qué
Algunos creemos que es un masterpiece. Contexto. Max ya venía siendo asediada desde el primer episodio de la 4ª temporada. Ya había escuchado las campanadas del reloj, ya se sentía devastada, decepcionada, abrumada. Ya nos han comentado en la serie que ella terminó su relación con Lucas porque no se sentía ella. Cosas de mujeres, ya saben. No me siento yo. Ve al psicólogo y atiéndete. Porque todo el mundo pierde familia, todo el mundo se le muere un familiar. Eso es parte de la ley de la vida. Y ojo, que fue tu hermano, no tu madre. Pues si te pones tu madre, Vecna te mata en la 4ª temporada. Porque te da un J-Joke. Entonces, ya la película, la serie nos está llevando de que Max no va bien. No va nada bien. Y que si siguen así las cosas, ella va a pasar al otro plano y va a estar junto con Vecna. Ahora bien, aparte de esto, nos la sitúa sola. Sí, ha vuelto al club de los perdedores, está compartiendo con ellos, pero está compartiendo con ellos por la búsqueda de Vecna. Porque ella se siente identificada, ella misma lo dice. Yo escucho esto y que lo otro, y pasa esto y pasa lo siguiente, y yo seré su próxima víctima. Y me van a pasar cosas malas. Y ella tiene miedo, pero como Maxine es una chica guapa, una chica empoderada, sabe que lidiar con eso solo no valdrá de nada. Tiene que tener el apoyo de sus amigos, a los cuales ya anteriormente, en la temporada pasada, pelearon de tú a tú con el Mind Flyer. Y ella conoció a una increíble chica que es 11 y compartió con ella muchísimo, o sea, desarrolló un vínculo de amistad. Ahora bien, el contexto es que tenemos a Maxine, uno de los personajes más increíbles en cuanto al desarrollo, un personaje que se siente solo. Es una persona que se siente que ya ha visto lo que Vecna es capaz y le puede pasar a ella y teme por su vida porque apenas tiene, 12 o 14 años y no quisiera que eso le sucediese. Independientemente de que esté sufriendo por la ida de su hermano, la triste ida de su hermano o medio hermano, por el cual ha compartido 5 o 6 años, quizá 10 años de su vida y no quiere ver eso, no quiere sufrir. Esta escena nos lleva como el poder de la música, el poder de la amistad, los amigos que te cuidan, que te apoyan, que te empujan. Vaya cosa de los gringos, que entienden que la amistad pesa más que la familia. Cosa que podemos discernir como los gringos, en la mayoría de las series y películas ven que la amistad es más que la familia, pero vemos como Rápido y Furioso, Vin Diesel sabe que la familia puede más que todo lo demás. Sin embargo, aquí vemos como literalmente la escena nos envuelve de que sí, Vecna en el Upside Down tiene todo el poder. Aquí yo soy Dios. Y si yo he determinado que tú, Maxine, te vas a unir a mí, tú vas a estar conmigo y ya puedes liberarte del terror, de la ira, del sufrimiento. Vas a estar conmigo, Maxine. Entonces, en ese mundo donde él es plenipotenciario, disculpen, él quiere traerla a ella. Vemos cómo lo cambios de plano. En el mundo normal, en Hawkins, todo es colorido, pero se cierne una nube negra, se cierne oscuridad, se siente un cambio de plano, la luz determina. Vemos cómo empieza el episodio con mucha luz y cómo la luz se va apagando gradualmente. Esto es el efecto de la iluminación, cómo la iluminación afecta y convierte un plano de alegre a triste, un plano tenso, tenue, un plano peligroso, un plano escaramoso, en un plano que también puede ser de repente, como lo sucede en el Upside Down, en el corre-corre de Maxine. Vemos cómo el plano, la iluminación te dice, hay una luz al final del túnel. Podemos salir de este momento catatónico. Para mí, a mi entender, mejor que la muerte de Billy, aunque muchos amen el metal, como yo, y le encanta el personaje de Billy, como yo, entiendo que la trama sobre Vecna con Maxine tiene un punto de mayor algidez. Y ojo, nadie sale impune a las garras de Vecna. Cuando Vecna te ha escogido a ti, siempre la música, la luz lo acompañan, siempre tiene tonos grises azulados oscuros o tonos rojos tirando a naranja. Eso es el ambiente de Vecna. Apenas de milagro Lucy llegó a nuestro mundo, pero físicamente su cuerpo sí está
gravemente herido y su mente está atrapada en una memoria colectiva de uno, Henry o Vecna, como lo queráis decir. Ahora bien, la escena nos da un bim bum bim bum 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 bum. Es una escena que cada vez con la canción acompañada de Running Up the Hill de Kate Bush, vemos como en medio del caos, en medio de la desesperanza de Vecna, ese alivio, esa motivación, ese apoyo, la familia, los amigos, los recuerdos, los mágicos momentos que vivimos con nuestros amigos. Ella ahí recuerda a Billy, los buenos momentos con Billy, recuerda todos los buenos momentos con Lucas, con Once, y ahí es que hay un punto que digo, cónchale, ¿tú realmente crees que un adolescente, por más que la amistad sea tan increíble para ustedes los gringos, por encima de los buenos momentos que ha tenido con su madre, que es, a la que ella reconoce, su ser más querido, y que su madre, que ella es hija única, lo ha dado todo por ella? Señores, ahí es que yo digo que los gringos se pasan, que creen que de verdad el poder de la amistad es más grande que la familia. Y no podemos llegar a la exageración de Vin Diesel de que todo es una vaina, de que la familia es como Dragon Ball en el caso de Vin Diesel. Es una exageración. Pero la realidad es que con el amor, con la esperanza, con las ilusiones, con aferrarse a lo bueno, porque la vida no es 100% mala, es un vaivén, es una montaña rusa de emociones. Ella logra, la escena cambia, va cambiando de chin en chin, cómo realmente nos aferramos en el mismo episodio a la esperanza de que Maxine sobreviva. Y así es como sucede. O sea, este episodio, junto con lo que le antecede, nos llevan a uno de los mejores episodios. ¿Por qué? Por la ambientación, el dinamismo, la trama, la secuencia, las emociones, todo lo implicado en ese episodio. Y la música de Running Up the Hill de Kate Bush es lo que convierte el episodio en un increíble episodio. Me atrevería a decir que hasta mejor episodio que la Batalla de los Bastardos de Juego de Tronos, pero ya eso son cosas mías, así que ahí se ven. Una época hermosa para los Estados Unidos. Ya habían superado a la Gran Depresión y estaban emergiendo como una de las potencias más grandes del mundo. Literalmente la potencia. Habían ganado la Segunda Guerra Mundial y desde que los aliados y los Estados Unidos intervinieron en ella, cambiaron el destino de la humanidad. Estamos viendo que en 1950, 1955, Estados Unidos ya es una potencia mundial. En ese momento, un hombre, un padre de familia, de una familia nuclear blanca de los Estados Unidos, se muda a una casa bella y hermosa. Contexto: posiblemente esta casa esté encantada con fantasmas de previos homicidios del pasado. Sin embargo, en esta casa no pasa nada de eso. No hay fantasmas ni homicidios del pasado. Literalmente son la familia perfecta. Los Ingalls, los Simpson, los Family Guy de este universo. Y literalmente son una familia con buenos recursos. Sin embargo, detrás de cada gran familia blanca, rubia, de ojos claros, se esconden oscuros pasados. En este caso, el padre es un padre amoroso, dulce, bueno, proveedor, elegante y buen mozo. Esconde los traumas de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Traumas que implican personas, fuego, incendios, muertes, alemanes o franceses muertos. Y a su vez, compañeros del ejército. Una bella hermosa también podemos ver a una increíble mujer súper elegante, súper bella, súper buena moza, con ningún problema. Literalmente, esta es una de las familias más perfectas que hemos visto en la gran pantalla. Aquí no hay violencia, no hay abusos, no hay alcohol, no hay depredación, no hay palabra con V, no hay palabra con X, no hay ni siquiera palabra con S. Literalmente es la familia perfecta. A diferencia de todos los otros villanos, sádicos, personajes que hemos visto, usualmente el villano está justificado por un padre abusador, como el caso de Billy, o una madre que sufría abuso y lamentablemente, en vez de cortar el círculo, el chico sostiene el círculo en el tiempo,
vemos a una hermana dulce, buena y honrada y un chico que no hace ni siquiera bullying, no abusa, ni desgana a los demás, no ataca a nadie. Vemos a un chico sensible, sano, bueno, tranquilo, noble, honrado, o al menos eso es lo que nos presenta desde afuera el querido Henry. Sin embargo, vemos como todo puede malir sal, y así es como funciona. No necesariamente el villano tiene que realmente tener un propósito, realmente no tiene que tener un trasfondo maligno, realmente no tiene que ser bueno y haberse convertido en malo, sino que por esto es que Vecna, Henry Creel 1, me parece uno de los villanos más increíbles jamás visto. Él no representa el mal como tal, porque él a sí mismo no se considera malo, se considera como Necron. Y ojo, ¿por qué hago esta aclaración, esta comparación con Necron? Necron en el universo de DC es una entidad como destino. Necron ve que la humanidad es un parásito, como dice Ultron y como dice Visión en Marvel. Literalmente la humanidad solo sirve para desgastar los recursos. Y el orden cósmico, según ellos, es la tranquilidad, el silencio, el vacío, el void total. Y esto es exactamente lo que piensa Vecna. El vacío, el silencio total. Un ciclo interminable de morir, procrear, nacer, morir, procrear, nacer, morir, procrear. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eso es lo que Vecna ve. Eso es lo que Henry ve. Un ciclo infinito de hacer lo mismo. Que las vidas están vacías, no tienen sentido alguno. El verdadero sentido de la vida no existe realmente, porque la vida no tiene propósito. Esa es la mentalidad de Henry. Él entiende que la muerte es todo y que el silencio, la tranquilidad y la inmortalidad convergen en él mismo. De forma desbocada, desmedida, sádica, violenta, un poco extraña, algo morbosa, muy sádica de por cierto. Sin embargo, este villano se explica por sí mismo en el sentido de que no tiene un motivo de violencia, de trasfondo, no tiene un motivo arraigado en el abuso, no es un Candyman, no es un Boogeyman, no es ninguno de esos violentos murders del pasado. No es nada de eso. No es el asesino sonriente de Dexter. Digo, de Castle. Ni siquiera es un tipo Dexter. No mata a asesinos y violentas personas porque sí. Literalmente en este sentido es como Thanos. Mata a personas, desvive personas que tienen oscuros pasados de tormentos, de frustraciones, de sentidos de culpa. Algo que él simplemente aprovecha. ¿Por qué solo lo aprovecha? Porque visceralmente y literalmente él no siente culpa de nada de lo que hace. Literalmente es un sociópata. No siente empatía con la humanidad y no se siente ni siquiera parte de la humanidad. Por ende, acabar con ella es parte de su vida. ¿Por qué? Porque él se siente apáticamente ajeno a nosotros. Por eso es que Vecna ha sentido refugio y una conexión más allá del entendimiento en el mismo Mind Flyer. Esa es su verdadera conexión. Ese es su verdadero entendimiento. Porque él entiende que esa es su vida y que realmente él y el Mind Flyer son el mismo. Este es mi análisis
de lo que es Vecna como villano. Ahora bien, tenemos que ver el final de la temporada para entender si realmente Vecna es el verdadero villano y realmente es un villano relacionado de esta forma, o si realmente es una persona buena que todo el tiempo ha sido manipulado por el Mind Flayer desde la fundación de este universo. ¡Ahí se ven! Lo mejor y lo peor del tráiler de la quinta temporada de Stranger Things. Quédate en este video y te voy a enseñar por qué considero que el tráiler fue una total pérdida de tiempo. Primero que nada, vamos a hacer una recapitulación de lo que fue Stranger Things las 4 temporadas hasta la fecha. Sin duda, la mejor fue la primera, que fue la temporada del impacto, la pionera, la de esto se trata de los 80s, se trata de una chica perdida, una chica prácticamente huérfana, con poderes, se trata de un grupo de jóvenes, de la amistad, se trata también de la familia, una familia sin padre, se trata también de la vida de un hombre que ha perdido todo. Se trata sobre cómo los Estados Unidos y otros gobiernos del mundo invierten cientos de millones de dólares para desarrollar lo que es en aquel entonces el super soldado. Se trata de un conjunto de cosas que se vuelven una oda a los 80s, que nos permiten recordar el pasado, quizás la mejor década, no solo del cine, no solo de la cultura, no solo en cuanto a la música, sino en cuanto a todo lo que impactó en los 80s, no solo la política. En medio de una guerra civil, en medio de una guerra terrible, que fue la Guerra Fría, en medio de la guerra contra los rusos, la guerra silenciosa, en la época donde un James Bond no existía, mas sin embargo sí un Rocky, un Rambo y el mismo Terminator. Los 80s fue quizás una de las décadas que más marcó a la generación X, que es de aquellos años, que fueron los que nacieron en los 70s y se desarrollaron en los 80s. Los 80s lo tiene todo. Para la ciencia ficción, donde está Back to the Future, donde está Terminator, donde está Alien, donde está todo. Stranger Things, la primera temporada, fue buenísima. Tanto la segunda, la tercera, tuvo una bajada, pero con unos episodios sádicos. Estaba la cuarta, que fue la anterior a esta, que vimos a Metallica y Iron Maiden a todo dar, junto con Kate Bush. Ahora bien, la quinta temporada. Viendo este análisis, este tráiler de la quinta temporada ha dejado demasiado que desear. Es un tráiler plano, como si estuviéramos viendo un tráiler de acción de Marvel. Solo tiros, efectos especiales, mucha pantalla verde, muchas bombas, muchas explosiones, muchos monstruos. Como si fuera un videojuego de Doom. Solo sangre y acción. Literalmente es el tráiler más plano que he visto en mi vida. Y tan solo el tráiler más plano de Stranger Things. Literalmente no deja nada al misterio, no nos enseña nada positivo y a la vez ni siquiera nos deja deseando y pidiendo más. Vemos ya a un Will, que será el traidor, y vemos a un Vecna desatado. Ni siquiera vemos a una Once cautivadora. Eso sí, vimos que al parecer en esta ronda veremos el 100% de sus poderes. Pero ¿para qué rayos me sirve el 100% de sus poderes cuando eso no le da profundidad al personaje, ni le da carga emocional? Solo es un personaje plano a lo Goku, rompiendo y despedazando monstruos, sin ningún sentido. Ahora bien, aparte de lo plano que ha sido, la banda sonora no dice nada. Los personajes, ni siquiera Nancy lavándose las manos, me da a entender de que realmente hay una frustración. Literalmente déjenme decirles que esta película, este trailer, este spot comercial, ni siquiera me hizo dar goosebumps. Espera que no espero nada de este trailer. Si a ustedes le ha parecido diferente, le ha parecido mejor que esto, pues déjenle en la cajita de los comentarios, porque realmente no me da la impresión de que esta trailer nos dé la noción de lo masivo que va a ser Stranger Things 5 para el 2025. Así es. Al final no hubo un noveno episodio. Al final nos quedamos con el octavo episodio de la quinta temporada. Al final Stranger Things de Netflix nos cagó a todos como Juego de Tronos. Quédate en este video y te explicaré los motivos, las razones por la cual los fanáticos creamos teorías, sospechábamos que esto era una realidad y no lo cutre que nos dejaron. Ha sido confirmado por Netflix que realmente no habrá un noveno episodio. Al final y al cabo,
no solo no habrá un noveno episodio, déjeme ir más allá. Al final, ni siquiera Netflix se atrevió a hacer algo que hacen los videojuegos, que es grabar 2 y 3 finales, hasta 4 de ser necesario, por si uno de los finales, sobre todo en Stranger Things, no agradaba al público y fuera tan cutre como el que vimos. Ojo, este final no es del todo cutre, sino que nos deja un complot de dudas. ¿Cómo y muchos más cómo? Hay más cómo en el aire que problemas resueltos. Ahora, vamos a empezar este video porque el hecho, ¿por qué hubieron tantas teorías conspiranoicas de que realmente existía la posibilidad de un noveno episodio? Bueno, es que las mismas imágenes de Stranger Things, las fotos que ellos han estado publicando, el número 9 se repetía en casi todos lados. Las mismas vacíos, errores en guión, agujeros de guión, errores argumentales, errores en la trama, nos permitían la oportunidad mental de ver que esto estaba inconcluso. Literalmente el episodio se ve como si Vecna hubiera ganado y todo terminó perfectamente bien para todos. Esas cosas, junto con que Stranger Things era la niña de oro, la niña de los huevos de oro, o la gallina de los huevos de oro de Netflix. Stranger Things es su producto más viejo, y no solo su producto más viejo, su mejor producto en años. Es lógico pensar que nosotros los fanáticos nos negásemos a creer que esta joya que ha impactado la cultura y ha traído de regreso tantas cosas mágicas que habían quedado en el olvido terminara de esta forma. Literalmente, si te fijas, si ves el episodio hasta 3, 4 veces, te darás cuenta que sí, tiene un cierre que va acorde con los personajes, pero a la vez hay tantas cosas que te hacen pensar a ti que definitivamente esto es como el Tsukuyomi infinito de Madara de Obito. Literalmente todo lo que sucede es como si fuera un sueño. Y empezando por el hecho de que Maxim, después de 2 años en coma, 2 años de coma, tuvo la recuperación más increíble de la Tierra. Y no solo eso, así es, al final no hubo un noveno episodio. Al final nos quedamos con el 8º episodio de la 5ª temporada. Al final Stranger Things de Netflix nos cagó a todos como Juego de Tronos. Quédate en este video y te explicaré los motivos, las razones por la cual los fanáticos creamos teorías, sospechábamos que esto era una realidad y no lo cutre que nos dejaron. Ha sido confirmado por Netflix que realmente no habrá un noveno episodio. Al final y al cabo, no solo no habrá un noveno episodio, déjeme ir más allá. Al final, ni siquiera Netflix se atrevió a hacer algo que hacen los videojuegos, que es grabar 2 y 3 finales, hasta 4 de ser necesario, por si uno de los finales, sobre todo en Stranger Things, no agradaba al público y fuera tan cutre como el que vimos. Ojo, este final no es del todo cutre, sino que nos deja un complot de dudas. ¿Cómo? Y muchos más cómo. Hay más cómo en el aire que problemas resueltos. Ahora, vamos a empezar este video porque el hecho, ¿por qué hubieron tantas teorías conspiranoicas de que realmente existía la posibilidad de un noveno episodio? Bueno, es que las mismas imágenes de Stranger Things, las fotos que ellos han estado publicando, el número 9 se repetía en casi todos lados. Las mismas vacíos, errores en guión, agujeros de guión, errores argumentales, errores en la trama, nos permitían la oportunidad mental de ver que esto estaba inconcluso. Literalmente el episodio se ve como si Vecna hubiera ganado y todo terminó perfectamente bien para todos. Esas cosas, junto con que Stranger Things era la niña de oro, la niña del huevo de oro, o la gallina de los huevos de oro de Netflix. Stranger Things es su producto más viejo, y no solo su producto más viejo, su mejor producto en años.
es lógico pensar que nosotros los fanáticos nos negásemos a creer que esta joya que ha impactado la cultura y ha traído de regreso tantas cosas mágicas que habían quedado en el olvido terminara de esta forma. Literalmente, si te fijas, si lees, si ves el episodio hasta 3-4 veces, te darás cuenta que sí, tiene un cierre que va acorde con los personajes, pero a la vez hay tantas cosas que te hacen pensar a ti que definitivamente esto es como el Tsukuyomi infinito de Madara y Obito. Literalmente todo lo que sucede es como si fuera un sueño. Y empezando por el hecho de que Maxim, después de 2 años en coma, 2 años de coma, tuvo la recuperación más increíble de la Tierra, y no solo eso, se pudo graduar al mismo tiempo que sus amigos, y que su madre no aparece por ningún lado, como si realmente a la graduación de un hijo, que es uno de los eventos más importantes, ni siquiera ahí va su madre. Y ella, y para Maxim, supuestamente, su madre era súper importante, mucho más importante que Billy, que solo fue su hermanito que para colmo la bulleaba. Sí, la protegía de alguna forma, ¿no? Pero la bulleaba. Le hacía la vida imposible, la maltrataba. Entonces, aquí, por esas cosas, nosotros, los fanáticos, pensamos. Incluso el mismo último trabajo de Steve terminó siendo profesor, coach en un equipo de béisbol en Hawkins. Al final no se quedó con Nancy. Al final nadie se queda con Nancy. O sea, no hay un solo personaje del Club de los Perdedores que realmente sufra un fatídico día. Ninguno de los perdedores murió. Ni siquiera Dusty, el Dusty Dawn. No murió nadie. O sea, todo fue viento en popa. Literalmente, por estas razones que realmente se siente como que el episodio es un Tsukuyomi infinito. Un sueño, porque todo fue perfecto. Nadie sufrió. Ni siquiera Maxim. Ni siquiera, o sea, la explicación lógica y razonable que Derek, este gordito de mierda que acaba de salir en esta 5ª temporada, este chico que no manda ni en su casa, tiene la fuerza y la capacidad de aguantarle un pulso a Vecna y agarrar a Holly como que es el fin del mundo y que tiene todos los poderes. ¿Cómo es que 7 chicos sin poderes en el mundo del Upside Down? Un mundo que te pone a chingar a tu madre. Un mundo que te pone de bocas arriba. En ese mundo esos 7 chicos con poderes pudieron, así de padres están ellos, así de increíbles son ellos que pudieron detener a Vecna, masacrar a Vecna, detener el Mind Flyer, destruirlo en su propio mundo. Si nos ponemos a pensar, todo literalmente se sintió fácil. Como que este último volumen de la 5ª temporada o cierre de temporada fue muy fácil. Literalmente no tuvieron problemas. Todo estaba predispuesto para que todo no solo hubo un error de guión en este caso. Hubo un plot armor, plot twist, un plot todo. Todo salió perfecto. Entonces, a la sinceridad, esta 5ª temporada, los primeros 4 episodios para mí fueron buenísimos. Porque el episodio del hechicero, el episodio 1, 2 y 3 fueron buenos, fueron reveladores y fueron impactantes. Fueron 4 muy buenos episodios. Para luego pudrirla, cagarla, laxarla, fermentarla, destruirlo, destrozarnos, comerse nuestros corazones, nuestras magias, nuestras ilusiones. Todo lo que es chido para nosotros, convertirlos en pura basura, cutre, caca, caca, pupú. En esos 3 últimos episodios y el episodio final. Por eso se creó una teoría conspiranoica de negación. Como cuando tu mujer sospecha que le estás pegando los cachos, los cuernos, y encuentra hasta debajo de la mesa, cuando en realidad no hay nada. Asimismo, nuestra mente quería encontrar sí o sí que hubiese algo que nos sacara de esta desilusión de estos últimos 4 episodios de Stranger Things. Y recapitulo, la temporada, como un partido de fútbol que dura 90 minutos, si los primeros 45 fueron excelentes, pero al final pierdes el partido porque los otros 45 minutos jugaste como regalándole la bola al otro equipo, pues déjame decirte que el partido dura 90 minutos. Al final, ¿ganaste los primeros 45? Sí, bien por ti, pero has perdido el juego.
Entonces, a mí me gustaron bastante los primeros 4 episodios. Ahora, todo lo que vino después ha sido un mal sabor de boca. Al final no hubo 9º episodio, al final todos nos equivocamos y sí, al final lo que vino es desilusión de una serie buenísima que ha terminado igual que la 8ª temporada de Juego de Tronos.